Por fin llegamos a Apocalipsis, después de tantos estudios de libros, ¿verdad? Apocalipsis es un libro muy interesante porque cuando usted vea que según lo desmenuzamos, usted se va a dar cuenta que está leyendo la noticia de mañana, pero a la misma vez está viendo la de hoy. Eventos del futuro es el libro de Revelaciones. Apocalipsis es un libro de seguridad. Contrario a lo que la gente ha creído, que es de miedo, es de seguridad. Porque nada es más seguro para el creyente que saber su verdadera realidad dentro de la historia conceptual del tiempo escatológico que le tocó vivir. Por eso es que yo siempre digo a la iglesia, tiene que despertar y estar a tenor con las cosas que van a pasar y tener la seguridad de que lo que dice ese libro se va a cumplir, es en virtud y favor de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el miedo está creado en la mente para que usted no estudie el libro. ¿Se está dando cuenta? Entrar de lleno a interpretar el Apocalipsis tal y como está escrito. No hay imaginación, no me parece, a mí tal vez, no, como está aquí. Así que por lo tanto va a ser necesario que lo vayamos leyendo y lo vayamos explicando, y hay algunas referencias, pues yo le voy a pedir a Lea que me ayude con eso, ¿ok? Capítulo 1 es una introducción, y eso lo leemos rapidito, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviado por su ángel a Juan, su siervo. Versículo 2 dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. O sea, que se refiere a las visiones que Juan vio, ¿verdad? A través de lo que el Señor le mostró, estando en la isla de Patmos, donde estaba preso en la isla de Patmos por el emperador. Y en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué está diciendo esto de la bienaventuranza? Porque los que están vivos escuchando esto van a recibir la bienaventuranza que están escritas en Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Todo es a tenor de un tiempo presente. Dice, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que hay cumplimiento de todas estas cosas que comienza con la iglesia registrada en Apocalipsis, que está en capítulos 2 y 3, ¿verdad? Que continúan eternamente, vamos. Dice, el versículo 4 es salutaciones. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea con vosotros y paz, que es, y el que era, y el que ha de venir. Fíjense qué interesante, el que era, el que es, y el que ha de venir. Esto se refiere a la gracia y la paz que resultan de la santificación, que solamente es posible por la cruz del Calvario. Lo pueden ver, ¿verdad? O sea, que nos hemos apartado sabiendo que hemos sido santificados y nos santificamos guardando las leyes, mandamientos y estatutos de la palabra de Dios por lo que los méritos de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Quiere decir que hay 7 espíritus delante de su trono y nos da de una manera, ¿verdad?, específica el ministerio séptuplo de las operaciones del Espíritu Santo. Eso está en, búscate Isaías 11. 11:2 están los 7 espíritus. 11:2. Ok, por favor lea. No sé ahora. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es importante porque número 7 es el número de la perfección. Y el conocimiento de estos 7 espíritus, a medida que usted vaya leyendo Apocalipsis, lo vamos discutiendo, usted va a ver la grandísima sabiduría en lo que Dios imparte para el conocimiento de sus creyentes. Por lo tanto, ese ministerio de los 7 espíritus son los 7 espíritus que bordean la tierra. Y son los 7 espíritus que Dios usa para guardarnos. Y son los 7 espíritus que se manifiestan en la iglesia de sus hijos, en nosotros.
Cuando usted las va a ver y los que relaciona, usted va a ver que son partes del fruto del Espíritu que el Espíritu activa para darlo a sus hijos. Pero son mucho más específicos estos, porque son espíritus, los 7 espíritus de Dios para guardar su obra profética en nosotros. También se refiere al, no sé si, Apocalipsis 4 o 5. Sí. No, léelo. Léelo, sí. Y del trono salían relámpagos, Ajá. y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sí. Yo le había dicho eso antes, pero no lo iba a traer aquí, pero sí, es cierto, así mismo es. Lo que yo leí fue Isaías 11:2 y después Apocalipsis 4:5, que lo vamos a leer más adelante. Pero quédense en lo que es referencia de Isaías 11:2. Dice el 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Fíjense que cuando dice y de Jesucristo el testigo fiel, él se refiere a la vida terrenal en obediencia perfecta. ¿Por qué es perfecto? Porque 7 es la perfección y 7 son los espíritus que guardan la tierra. Amén. Sigue diciendo el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir el primogénito de los muertos? El que murió y resucitó. No hay ningún otro Dios que haya muerto y haya resucitado. Por eso es el primogénito entre los muertos. Nos está hablando de la resurrección específicamente. Romanos 8:23, ya lo hemos discutido. Si quieren lo buscamos para que ustedes lo puedan leer. Romanos 8:23, que es el primogénito entre los muertos. Sí. Esto es importante que usted sepa que Jesús es el primogénito entre los muertos, porque no hay ninguna religión que el Dios haya muerto y haya resucitado, solamente el que nosotros le servimos. Y esto es una grandísima diferencia. Adelante. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está. Eso es exactamente las premisas de la resurrección. O sea, Él muere por nosotros y nosotros recibimos lo mejor y primero producto de la resurrección. ¿Lo entiende eso? ¿Lo grande que es eso? Porque Él muere por nosotros. Amén. Pueden preguntar, no hay problema. Sigue diciendo, y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjate que esto se refiere al señorío de Jesús en el mundo entero, que es un tema clave en el libro de Apocalipsis. Dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. O sea que demuestra una realidad clara de un amor como nadie lo puede expresar. Nos lavó con su sangre. Y el 6 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y Padre. Solamente esto es un hecho posible por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hay otra. Ahora, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengamos a vivir en el nuevo milenio, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Pero Él es el Rey Supremo. Pero vamos a vivir como rey y sacerdote. Y eso se refiere exactamente al remanente que va a ser levantado. Dice, a Él sea la gloria y el imperio para siempre, jamás. Amén. Y dice por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 7, este tema es importante. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así será. Amén. Fíjense que quienes van a venir, y esto yo lo estuve buscando, se lo dije en una ocasión, una predicación a ustedes, interesante, que vienen las nubes, lo que viene acompañado somos nosotros que seremos levantados y le acompañaremos para el momento de la pelea del Armagedón. Y ahí es donde todo ojo lo verá.
y se lamentará el haber clavado a Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es referencia al pueblo judío específicamente. Apúntelo y escríbalo, porque esa revelación me la dio Dios por una predicación aquí y Él lo dijo. Hermano, cuando Dios dice algo no se equivoca, es así. Pasa que en la traducción pues no la tenían. Y dice el 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. En otras palabras, primero, el último y el único Dios, para que no haya equivocación. Dice el Señor que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Quiere decir que al hablar de esto está garantizando, ¿verdad?, que Él va a ser capaz de cumplir todo lo que Él dice en esta palabra. Esto es lo que está diciendo en Arroyo y Habichuela. Entonces el 9 nos da la visión aquí. Dice, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación. Y esta tribulación de Juan era la persecución que estaba sufriendo la iglesia en aquel entonces. Y eso hoy va a ser para todas las iglesias posteriores. Dice, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla, es llamada Pasmo. La isla de Pasmo, ¿verdad? La isla de Pasmo sabemos que está aproximadamente a unas 37 millas de la isla en el mar Egeo, de la isla de Mileto. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bien, el 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Es una manera de narrar la experiencia, ¿verdad? Del control del Espíritu Santo sobre él, dice, en el Espíritu. Y en el día del Señor, y estuve buscando esto, se refiere al domingo específicamente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que Juan oyó una voz de trompeta. Y esto es interesante porque esta descripción siempre narra, el Señor con la autoridad habla y todo tiembla. Yo siempre me acuerdo cuando sanó a Saidel, nuestra hija, todavía yo no conocía al Señor. Y me habló con una voz tan fuerte que a las paredes de la casa parecían que se iban a caer. Y me dijo, hasta hoy, primero dijo, ustedes no pueden entrar. Y dijo, hasta hoy tu hija estaba enferma. Y se acabaron las convulsiones en su vida. Y nadie se la había podido curar. Para que usted vea cómo es Dios. Y me acuerdo porque esto, como él lo dice, que una voz de trompeta, una voz fuerte, extraordinaria, inimitable. Usted no se va a equivocar cuando él habla. Cuando el Espíritu te habla es más suavecito. Pero cuando él habla, tiembla la tierra. Y dice el 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. O sea que es todo, a punto y se acabó. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Quiere decir que fíjate que esto fue seleccionando 7 iglesias, pero exactamente está hablando de todas, porque esas 7 iglesias tenían los mismos problemas que se repetían en las demás iglesias. Y dice el 12, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos símbolos de las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies. Y esta descripción que llegaba hasta los pies en aquel entonces significa autoridad máxima. Autoridad máxima. No hay nada más grande que eso. Una posición de sacerdote y rey. Autoridad máxima. Y ceñido a la altura del pecho con una cinta de oro. Quiere decir que, ¿verdad?, la vestidura del rey y sacerdote de nuestro Señor Jesucristo estaba claro en la cinta de oro. Cinta de oro con un vestido que llega hasta los pies, máxima autoridad. Distinción del color y el cincho, que es la cintura. 14 dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve. Ese color nos habla de majestad, nos habla de autoridad.
El color significa majestad, autoridad máxima, limpieza y pureza. Dice, y sus ojos como llama de fuego. Y esto llama de fuego, esto describe un escrutinio penetrante del juicio acérrimo. O sea, cuando el fuego comienza, no hay nada que no sea destruido. Entonces, esa simbología tú tienes que entenderla. Llama de fuego, ojo como llama de fuego. O sea, que cuando Él dice, serás destruido, a menos que Él decida cambiarlo, vas a ser destruido. Nínive iba a ser destruido bajo el fuego, pero Nínive se arrepintió y dio para atrás. Porque Dios mira nuestro arrepentimiento. Si no, imagínense, todos hubiéramos sido quemados. Y dice el 15, y sus pies semejante al bronce fino, ardiendo como en un horno. Fíjate que esta parte de bronce significa humanidad, pero sobre todo la parte humana en nosotros. ¿Ves? Que es importante porque somos fallidos. El bronce es un material que, aunque se ve muy bonito, es bien maleable y tiene una descripción que aplica a nosotros. El hombre tiende a acomodarse a las circunstancias en lugar de decir las circunstancias se acomodan a lo que yo creo. Entonces él se acomoda a las circunstancias para quedar más bonito. Aquí hay una simbología bien poderosa. ¿Lo ven? Está muy calladito. Sigo. Vamos para allá. Y su voz como un ruido de muchas aguas. Ese ruido de muchas aguas, una voz un ruido muy poderoso. Yo siempre me acuerdo en Panamá, yo tuve que ir invitado a una iglesia de judíos, que ellos no creían la palabra y no la creían, y yo me daba cuenta que aquello era como predicarle esas paredes. Y él me dijo, párate en el altar, y señaló al jefe de la sinagoga, y le dijo así, el tal Jesús que no lo ha creído, ahora te voy a enseñar quién es, recíbelo ahora. Y dice así con el dedo, ¡pam! El tipo, que el hombre de 6 pies 4 pulgadas, cayó al piso. Y la esposa, y tú me conoces a mí, recibe el toque de tu Señor. Inmediatamente, cuando yo escucho el resultado de que él se arrepintió de lo que él hizo, porque recibió la revelación de la verdad, vino a correr donde mí, hay que tocarme. Yo, no me tienes que tocar, tú vas a repetir esta oración junto con todo. Repitió la oración, inmediatamente terminó la oración, corté toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas, y el hombre fuerte que operaba en cada uno de ellos, se lo até en el nombre de Jesús, vino como un río cuando se destape el agua. Así, todos se cayeron al piso. Y yo que se fue a agarrarme del altar, del atrio que estaba allí. Pero una cosa fuerte. Usted ve por qué yo quiero decirle esto, para que usted vea que cuando Dios habla, hermano, la tierra tiembla, ¿sabe? Esto no es una bobería, esto es serio. Sigo con el 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Estas 7 estrellas representan los pastores de estas iglesias, de estas 7 iglesias. Y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es cortante más que una espada de doble espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu, y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Amén. Eso usted lo sabe de memoria, vamos. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa como el sol cuando resplandece en su fuerza? Significa la gloria de Dios. Porque en el cielo no hay sol ni estrella, es luz completa porque es Él. ¿Lo van viendo? Esta simbología se la quiero, por eso yo había preparado esto, pero yo creo que es mejor así, despacio, para que usted lo pueda digerir. Entonces el 17 sigue diciendo, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. O sea que Juan creía que se iba a morir con todo lo que está recibiendo. Y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, puso su mano sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Quiere decir que solo es Dios el Señor absoluto de la historia y de la creación. Es lo que significa, lo está diciendo Juan. Y dice el 18, soy el que vive, qué interesante, el que vive.
Y aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El origen de la fuente de la vida es Cristo Jesús. Vamos a ver la primera de Timoteo, Wanda. O lea, por favor, Emanuel. Primeras de Timoteo 6:16. Lo da más resumido. O Juan 1:4. O Timoteo 6:16. Cualquiera de los dos. Ahí está. El único que tiene la inmortalidad, que habla en luz. Lee tú que tú eres más bonito que la voz mía, dale. Sí, por favor. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjese qué interesante. Juan, búscate Juan 1, capítulo 1 al 6. Juan 1, no, mentira. Juan 1:4 es. Déjame decir 1:4, sí. 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok, esto es una explicación. Esto que está hablando el 18 es una explicación que está explicada en estos dos versículos que acabamos de dar. Él es la luz del mundo, y en el cielo Él es la luz. Pero también en la tierra Él es nuestra luz, porque es la verdad que opera en nosotros por la presencia de Él en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y alumbra, ilumina la revelación en el entendimiento de esta palabra. ¿Lo pueden ver? Quiere decir que si usted le da esta palabra a personas que no tengan el Espíritu Santo o que esté cimentada en las cosas del Señor como tiene que ser, va a leer esto y no lo va a entender. Entonces Él te dice en la palabra que no le eches perla a los cerdos porque no la van a entender debido a que no tienen el Espíritu Santo que revela la palabra. O sea, el Espíritu Santo es la luz de Cristo en nosotros para el entendimiento de sus procesos y del andar como el caminar, el querer como el hacer, como dice el libro de Efesios. ¿Lo ven? Porque Él es la luz. Seguimos. Entonces es interesante porque dice, tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Cuándo está la descripción de que Él busca las llaves del infierno? Cuando es crucificado en la cruz del Calvario. Dice que bajó a las profundidades de la tierra y trajo las llaves del Hades. Están los sinópticos, Pablo, Juan, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Por eso Él dice, y tiene las llaves de la muerte y del infierno. ¿Por qué tiene las llaves de la muerte? Porque Él murió, le dijo, muerte ven, y la destruyó resucitando. ¿Lo ven? Todo está explicado en la palabra, todo está bien claro. ¿Lo ven o no? Amén. Seguimos. Escribe las cosas que has visto, le dice Juan, ¿verdad? Y las que son, corresponde a las que son, esto habla de los capítulos 2 y 3. Y las que han de ser después de esta. Y es interesante, las que son después de esta, del capítulo 2 y 3, que corresponde exactamente al arrebatamiento, que incluye parte de la tribulación, pero antes de la tribulación viene el arrebatamiento y entonces entra la eternidad en los capítulos 4 al 22, que lo vamos a ver después. Y el 20 sigue diciendo, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, a la derecha. Que es interesante porque esto representa los hechos de estos pastores que pertenecían a Cristo. Y los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias. Quiere decir que representan la totalidad de la edad de la iglesia, que es justo lo que vamos a ver. Hasta ahí tan clarito. Seguimos entonces el capítulo 2. Dice, escribe al ángel, y dice, esto es referente a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, se está identificando con el que tiene el poder, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Fíjate que
esta descripción está en Colosenses 1:18. Vamos a buscarla, Emanuel, tú lo tienes ahí rápido. Colosenses 1:18, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso tiene el poder para decidir, porque eso se lo dio el Padre a su Hijo, para decidir lo que va a hacer. Colosenses 1:18, gracias. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, eso es importante. ¿Por qué Dios le dio la preeminencia? Porque su vida fue perfecta terrenal y entró en la vida divina o espiritual o glorificada para terminar la perfección que fue señalada desde antes de los comienzos del mundo. Estoy diciendo la definición completa ahí lo tiene. Y esto nosotros lo tenemos que tener medianamente claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia, antes que naciera, ya nuestros nombres estaban inscritos en él. Antes de venir a la existencia. Nosotros ya existíamos en él. Porque es preexistencia de la sustancia de la existencia. ¿Lo ven ahora? Ahí lo van a ver más claro. O sea que antes de que hubiera nada, ya él era. Y antes de que existiera lo que vemos, ya fue. ¿Lo ven o no? Pueden preguntar, hermano, yo hablo rapidísimo, pero pregunte para que se vaya con sólido. Amén. Y dice el 2, yo conozco tus obras. Esto es referente a las 7 iglesias. Eso dice, yo conozco tus obras, y cuando va al original, te está diciendo que yo conozco, tengo conocimiento divino de lo que tú sientes en el corazón, de lo que tú estás pensando y de, por supuesto, lo que estás haciendo. Dice, y tu trabajo y paciencia que tú no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dicen ser apóstoles y no lo son. Alaba. Y lo que has hallado, y los has hallado mentirosos. Esto está hablando a los creyentes de Éfeso. Dice el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. O sea que fueron diligentes en hacer los esfuerzos y no se dieron por vencidos. Pero entonces aquí viene una queja importante. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti, aquí hay algo anduvo mal, que has dejado que tu primer amor. O sea que al perder el primer amor, él está diciendo, no te arrepientes del pecado y no me buscas a mí con diligencia para hacer mi voluntad un hecho de vida. Eso es todo lo que les voy a resumir de eso. Y es exactamente lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Y lo importante que es vivir buscando su rostro y estar arrepentido dándole la espalda al pecado. Y el 5, él le manda una receta, como digo yo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Porque saben que tienen que darse cuenta que han caído de la gracia, lo que significa que habían dejado de confiar en Cristo, ¿verdad? Y en la cruz, en lo que hizo en la cruz del Calvario. Deberíamos de, Emanuel, conseguir por favor a Gálatas 5:4. Y esto es importante que entendamos, porque es parte de la cruz y de nuestra santificación y de mantenernos viviendo en la gracia. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está, de la gracia habéis caído. Ahora vamos a leer el 5 completo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, de la gracia, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Quiere decir que vuelva a la cruz. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te arrepientes. Quiere decir que está hablando de la salvación, hermano. Yo no sé si usted lo entiende. Si tú no te arrepientes del pecado y corriges,
no reciben la salvación. Eso es lo que le está diciendo. Salvo siempre es salvo y no te preocupes que Dios lo sabe y olvídate que es una mentirita blanca. No, Él está pidiendo pureza, integridad, honestidad, transparencia y obviamente el arrepentimiento. Por lo tanto, tiene que volver a la cruz porque si no la luz de Cristo es quitada. Y dice el 6, pero si tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Nicolaitas eran conquistadores laicos, ¿verdad? Estos son, estaba viendo la historia, predicadores que lo que hacen es que explotan a la gente por el dinero, que pastorean mirando el dinero de la gente. Cualquier relación actual, usted aplíquela. Sí, esto es así, mi hermano, Dios es claro. Y son obviamente doctrinas erróneas. Y el Señor odia esto y también nosotros debemos odiarlo. Amén. Y dice el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu Santo le dice a la iglesia que debe volver a la cruz. Al que venciere, daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, él está diciendo que va a vivir en la vida eterna y comer del árbol de la vida del paraíso, que ese fue el error de Adán y Eva. Y por eso él le hizo un cerco para que no comieran del fruto prohibido, porque no eran verdaderamente hijos de Dios que respondieron a su propósito, respondieron a los propósitos de hombres y estaban perdidos. Entonces, este mensaje para la iglesia de Esmirna. Yo estaba buscando la referencia de la iglesia de Esmirna en años y es unos 100 a 300 años después de Cristo. Esta es la iglesia de los mártires, Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, que es la iglesia de los mártires, el primero y el último. Por se identifica siempre, para que sepa para quién está hablando, que fue muerto y volvió a vivir. Dice estas cosas. O sea, el que pagó el precio para tu bendición te está hablando cómo es que va a adquirir la bendición que él ganó para tu vida. Punto. No es cuestión de, aquí no es cuestión de hombre, sino es como dice Dios. Dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Está pasando hoy en día esto, hermano. Está pasando hoy en día. Sinagoga de Satanás. Melody trajo un ejemplo el otro día aquí, bien claro de eso. Y hay un montón. Bueno, yo le digo a ustedes que de 10 iglesias, 9 no sirven, imagínense usted. Son sinagogas de Satanás. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es importante porque cuando él dice, fíjese, es interesante, tendrás tribulación de 10 días, quiere decir que si te meten a la cárcel, yo te voy a sacar por causa de mi verdad. Esto ya está pasando, ¿sabes? Y los casos han quedado en nada. Y aquí en Puerto Rico ha surgido y los casos han quedado en nada. Lo que pasa es que no salen en la prensa cuando son absueltos. Y la gente ni se entera. Porque todo lo manipulan. ¿Lo va viendo? Y dice el 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esto es importante, esto se refiere al lago de fuego que habla Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Eso lo vamos, pero podemos leerlo si quieres. Vamos a leerlo para que, Apocalipsis 21:8, para que lo tengan ya en evidencia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, No los heredarán. idólatras.
Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. ¿Lo ven? Está hablando del destino final. El destino final a cada uno se le va a decir, si la persona muere y no está salva, Dios lo va a resucitar para que ir al gran juicio del trono blanco y decirle, ¿por qué tú vas al lago de fuego? Dios es justo siempre y explica sus cosas. Nadie va porque sí. Porque cuando nosotros morimos, nuestro destino final cierra con nuestros ojos. Y lo que tú y yo hemos decidido en la vida es lo que vamos a tener de destino final. Pero Dios, en su misericordia, si ese cuerpo va y se muere a la tierra, lo resucita para decirle a dónde va a estar por la eternidad. Dios es justo, hermano. O sea, que la gente que no han creído y le han dado la espalda a Dios y mueren, Dios lo va a resucitar para decirte, papito, es aquí donde tú vas porque esto fue lo que tú quisiste. Para que haya una conciencia. Y ese juicio, ahí no va a haber un abogado que te va a sacar a suelto, ni vas a poder alegar nada, porque ya está sellado tu propia condenación. Por eso que nuestro amor tiene que estar puesto en Él, no en las cosas. La mesa de los muertos, otro disparate. Eso es otro disparate. Y ahora va a hablar de la iglesia de Pérgamo. Vamos antes de leer la iglesia de Pérgamo, vamos a ver Gálatas 5. ¿Alguien va a preguntar? Sí, Jenny. Es que es una misma persona. Es una misma entidad espiritual. Sí, sí. A incredulidad. Sí. El miedo viene siendo igual a incredulidad. Sí. Que viene ¿Por qué? siendo una misma característica. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo y lo conoces a Él, sabes que cualquier cosa que sea imposible, Él la hace posible en favor tuyo. Esa confianza hace que tú no quieras tener el control y tú sueltes delegando en Él todo lo que es necesario hacer. Pero cuando tú quieres mantener el control, yo quiero saber lo que va a pasar. Y si yo no sé lo que va a pasar, no me voy a mover, estás diciéndole que no confías en Él. Y eso es incredulidad, y eso es miedo, y es horrible. ¿Por qué usted cree que ellos se han dedicado a meterle miedo a la gente? Incluyendo las iglesias. Y las iglesias han cogido miedo, cejándolas. Bueno, usted sabe esas cosas. Yo no tengo ni que hablar de eso. Usted sabe lo que ha pasado. ¿Y usted cree que está Dios ahí? Dios no está. Sí, todo es manipulado por el miedo. Y usted no puede tener miedo. Gálatas 5, 19 al 21, Emanuel dice, lea, ayúdame ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo ven? Está bien claro, hermano. Dios es claro. La iglesia de Pérgamo es exactamente la base de la iglesia católica actual. Mira lo que dice. La iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel. Le escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Pérgamo. ¿Verdad? Que conoce la iglesia que estaba ahí en Pérgamo. Esto es 300 a 500 años después de Cristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos es un símbolo de que la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras. Está hablando de dónde mora espiritualmente, ¿verdad? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Te estoy oyendo? ¿Dónde está el trono de Satanás? Así es que Satanás formaba parte de esta iglesia. Y retienes mi nombre y no
has negado. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mira cómo él habla. Aún en los días que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre los muertos, donde Satanás mora. Quiere decir que esto es una persecución, ¿verdad?, que se originó de adentro de la misma iglesia. Eso lo sabemos por la historia. Por eso es que todos estos cristianos fueron perseguidos y seguirán siendo perseguidos, y en la actual seguiremos siendo perseguidos. ¿Lo ven? Entonces sigue diciendo el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Quiere decir que cuando le está mencionando esto, esta iglesia está cometiendo lo que se llama adulterio espiritual, lo que significa que ellos han cambiado la fe de la cruz por otras cosas. Esto es un adulterio espiritual. Sí, totalmente, idolatría. Adulterio espiritual. Y entre otras cosas, el dinero era la causa principal. Y se refiere a la iglesia estatal de aquel entonces. Yo leí la historia, que vendían las pulas y costaba tanto dinero para salvación, y después mandaban las lloronas, y después mandaban a la gente de oración, y todo eso lo cobraba la iglesia. Dice el 15, así también tú eres a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Éfeso también la tenía, ¿verdad? Los nicolaitas. Y eso se refiere a un gobierno eclesiástico no bíblico que explotaba mucho a la gente. Cobraban por todas las cosas. Y dice el 16, arrepiéntete, regresa a la cruz, que significa, porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, que la palabra del Señor, ¿verdad? Y esto habla acerca del juicio. Y el 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Quiere decir que se refiere esto al hecho de los que recibirán un nuevo nombre que armoniza con la renovación perfecta de nuestro ser en la glorificación. ¿Sabían eso? Eso es así. Quiere decir que esa renovación armónica habla de que entramos a la glorificación, que es la perfección, la cual todos anhelamos llegar. Y entonces te sella con un nuevo nombre esa piedrecita. ¿Lo ven? Ahora bien, la iglesia de Tiatira, y esto habla exactamente las doctrinas del catolicismo, dice la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Yo estuve buscando Tiatira y dice iglesia papal, ¿sabes? En el original no dice Tiatira, pero chiquitito dice papal, iglesia papal, que significa el principio del catolicismo, que comenzó alrededor de 500 años después de Cristo y continúa hasta el presente. Dice estas cosas el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. Quiere decir que te está describiendo a Cristo, ¿verdad?, una función de juicio, ya que Él se preocupa por la iglesia, que no se dedique a la adoración idolátrica. Dice, yo he conocido tus obras y amor, y servicio y fe y tu paciencia, que con tus obras postreras son más que las primeras. Menciona a veces de las obras, ¿verdad? Y esto lo está diciendo en un sentido negativo porque sabe que nadie se salva por obra, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, la fe en lo que hizo Jesús en el Calvario hace que tus obras sean buenas, pero cuando se enseña lo contrario, que te salvas por obra, entonces estás manipulando las cosas materialmente con dinero, y Dios no hay quien lo compre. Por eso es que Él está en contra. ¿Lo ven?
O sea, tú y yo nos salvamos por fe y eso por gracia, porque no la merecemos, pero no por obra. Estoy en el versículo 19 del capítulo 2. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué permites a aquella mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñar y engañar a mi siervo a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos? Esto se refiere a la fornicación y al adulterio espiritual, ¿sabe? Significa que había un abandono de Cristo y la cruz. Y hace una referencia a Romanos 7, Manuel, ayúdame ahí, Romanos 7, 14, no, Romanos 7, 1, 7, 1 al 4, no es 7, 14, 7, 1 al 4. Mira la referencia aquí. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Este vive? ¿Este vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El cuadro. Así también Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sabe por qué está diciendo esto? Porque antes, en los principios de la Iglesia Católica, la persona que moría no podía volverse a casar. Y entonces él está explicando todo esto para que entiendan que no es un proceder correcto conforme a los estatutos de Dios. Y dice el 21, he aquí he dado tiempo para que se arrepintieran de la fornicación, pero no se han arrepentido. Y dice el 22, he aquí yo la echo en cama y los que adulteran con ella en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. La cama se refiere a los falsos maestros, ¿sabe? Que enseñaban la salvación por obra. Acuérdese que también esto está lleno de simbolismo. ¿Sabe lo que se refiere a la cama, verdad? A los falsos maestros que enseñaban la salvación por obra, lo cual significa un adulterio espiritual. Y de nuevo, él pide de nuevo que se arrepientan de ese adulterio espiritual. Y dice 23, y matará a sus hijos con muerte espiritual se refiere. Y a las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las mentes y los corazones. Y daré a cada uno de vosotros según sus obras. O sea que él sabe todo y proclama, él está pidiendo que den frutos del Espíritu, lo cual no dan porque están pendientes de hacer las obras y no a Cristo en la cruz del Calvario. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina, que no ha sucumbido a decir a la enseñanza de Jezabel y que no han conocido las profundidades de Satanás como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Significa que si la enseñanza de Jezabelica no la aplican entre sí, él no los va a juzgar incorrecto. Por eso yo siempre digo que oremos por nuestros hermanos de la Iglesia Católica, porque ahí adentro hay gente que es inocente y que van a ser salvos. Porque aquí lo dice. ¿Me entiendes? Esto es importante. Dice el 25, sin embargo, lo que tenéis, mantenedlo hasta que yo venga. Y esto exactamente es el espacio de tiempo, y yo lo estuve buscando, se refiere al arrebatamiento. Al arrebatamiento, hasta que yo venga. Porque él no está diciendo hasta que él llegue a la tierra o pise la tierra, porque el arrebatamiento él nos manda a buscar, y lo que es el sonido de trompeta.
Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones. Se refiere a la edad del reino venidero. Dice el 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Se refiere a los santos de Dios en la edad del reino venidero, bajo la soberanía o la gobernación de Cristo, ¿verdad? No permitiremos nada malo prevalezca, ni tenga oportunidad de arraigarse lo negativo en nosotros, porque en la edad del reino ya es otra cosa. Ya hemos sido purificados y limpiados. Como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana se refiere el resplandeciente. Yo estaba buscando la referencia, se refiere a Venus, a la estrella de Venus, que es hermoso, ¿verdad? Y que se termina ahora. Que cuando se ve la estrella de Venus en el resplandor es cuando viene el amanecer. Próximo de 5:30, 5:45, se presenta esa estrella y viene el amanecer. ¿Verdad? Que esto es un símbolo de poder. Vamos en el 29 y terminamos aquí para entrar en el 3 en la próxima vez. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está diciendo, ¿verdad?, a Cristo que vengan al camino de la cruz otra vez y valoren lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Para entonces resaltar la muerte de Cristo y ellos hagan la corrección de la idolatría y de todos los errores que están haciendo. Hasta ahí estamos al capítulo 2 completo, entramos en el 3. Qué bueno, avanzamos. ¿Les gusta así o...? Pues yo se lo saqué en resumen así, pero yo creo que es más efectivo hablarlo así. Pero ustedes no me preguntan. Y yo voy muy rápido quizás. Están atentos, sí. Es importante. Y aquellos que están por internet, usted tiene preguntas. Yo sé que hay mucha simbología envuelta. Pregúntales que yo la voy a contestar. Aunque me tarde un par de días, pero créame, le voy a contestar. Y oramos. Sabe que este conocimiento nos obliga a orar más por las vidas, ¿verdad? Esto no es para criticar a nadie, sino para que oremos y busquemos el rostro de Dios. Bueno, yo no sé usted, hermano, pero yo quiero mi piedrecita Amén. con mi nombrecito. ¿Ven? Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Padre Santo, y sabemos que nos llevará mucho más allá, Padre, de lo que pensamos, Padre. Nos despedimos de este lugar, Padre, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos a nuestro descanso, Señor. Revélanos en sueños, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Padre Santo. Y mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu está en continuo comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.